a hacer volar la cabeza. Es lo que de alguna manera uno logra con una buena charla, una buena película, un viaje, ¿por qué no? Un libro. Y digo esto porque de alguna manera un buen libro a mí me hizo volar la cabeza sobre lo que está pasando en el mundo hoy. Más que sobre lo que está pasando en el mundo, sobre la actitud que tienes que adoptar si es que quieres entender lo que está pasando en el mundo hoy. Y este es un libro de un austríaco, un gran intelectual, que ha escrito muchas cosas y que vivió la Viena del esplendor y la Europa del esplendor del principio del siglo XX y que de alguna manera no supo ver lo que venía en Europa. Se tuvo que ir de Austria, perseguido. Él era de origen judío, hubo nazismo. Y finalmente terminó su vida en Brasil, donde le entregó a su editor el libro al que estoy haciendo referencia, 15 días antes de morir, suicidado, desesperado, porque consideraba que lo de Europa era irrecuperable. El libro se llama El mundo de ayer. El escritor es Stefan Zweig. Y de alguna manera la tesis central del libro es lo que me hizo volar la cabeza. Por eso lo estoy mencionando. Y la tesis central del libro es de que el ser humano tiene una dificultad, las palabras son mías, genética en saber ver el futuro que está al lado de uno y uno no lo ve. De alguna manera, lo que estaba diciendo este autor era algo que nos ocurre muchas veces. No la vimos venir. Cambiaron las cosas, no la vimos venir. Es una reflexión que viene a cuento de lo que estamos viviendo hoy. Está terminando un mundo de los que son muy jóvenes apenas han vivido la cola de ese mundo. Los que somos menos jóvenes o más mayores lo hemos vivido más intensamente. Pero es el mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Y es un mundo que está cambiando porque hoy en día hay muchos más protagonistas, las distancias se han acortado, mucha gente. Pero sobre todo ha cambiado el mundo de lo que nos interesa a nosotros en estas conversaciones, que es el mundo de los alimentos, el mundo del comercio agroalimentario. Es un mundo que ha cambiado en buena medida porque cuando yo era chico, en el mundo éramos algo así como 2.500 millones de personas. Cuando muchos de los que están escuchándome sean mayores, es decir, tengan mi edad actual, quiere decir dentro de, digamos, 20 años, el mundo van a ser ustedes algo así como 9.000 millones de personas. 9.000 millones de personas mucho más conectadas. Antes no estaban conectados, eran 2.500 que no estaban conectados. El mundo estaba fragmentado. Buena parte de la población vivía en el campo. Hoy en día estamos aproximándonos a un mundo que en los próximos 10, 15 años va a tener algo así como el 70% de la población, es decir, de esos 9.000 millones, que van a vivir en ciudades. Es decir, que van a ser consumidores urbanos, que se van a alimentar en góndolas, se van a abastecer en góndolas. Que son consumidores, van a ser consumidores urbanos por lo demás, que van a tener cada vez más ingresos económicos propios de clase media. Por lo tanto, de alguna manera quizás tenemos esa experiencia y vamos a saber de que esos consumidores urbanos del futuro van a ser quizás como nosotros neuróticos y exigentes a la hora de aproximarse a una góndola para comprar un alimento. Van a exigir que ese alimento le diga que es de calidad de todo punto de vista. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta al interrogarnos sobre el futuro si es que estamos en un país como el nuestro. Un país que en materia de producción de alimentos es algo así como una mina de oro. Sobre todo porque estamos en una región que tiene una gran capacidad de producción de alimentos. Es decir, capacidad para producir muchos más alimentos de los que podemos consumir. Y ese es el rasgo distintivo nuestro. Hemos tenido gran capacidad para producir alimentos, pero nos estamos aproximando también a un nuevo mundo en el cual el tema no va a ser tanto producir alimentos, sino producir alimentos inteligentes. Es decir, producir alimentos que tengan mucho valor intelectual incorporado. Por tanto, de alguna manera, la reflexión hacia el futuro la tenemos que hacer desde la perspectiva de un país y de una región en la cual tenemos que tener, para tener éxito, 3 T. Tierras
con agua, tierras que permitan producir, que de alguna manera podamos tener talento en todas sus formas, incorporación de inteligencia en el proceso productivo, y que de alguna manera tengamos que tener o podamos tener algo que es clave. Puedes tener tierra, puedes tener talento, pero si no lo tienes, probablemente vas a ser perdedor, y el mundo del futuro va a ser un mundo de ganadores y perdedores, que es tosudez. Es decir, ponerte, proponerte de lograrlo y lograrlo, para lo cual tienes que partir de la base de que lograr ese objetivo no va a ser una especie de autopista iluminada hacia la felicidad, que la vas a tener que trabajar constantemente por haber mucha otra gente que va a tratar de hacer lo mismo, o que eventualmente, porque cuando uno tiene capacidad para producir alimentos, uno se vuelve apetitoso, eventualmente te van a comer. Es decir, el mundo no va a prescindir de los alimentos que nosotros podamos producir. Dicho esto, yo diría que hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta en el empeño de poder sacar provecho de este privilegio que tenemos como país. Primero que tenemos que tener en cuenta es que es necesario entender los caminos que conducen a la góndola. Y es mucho más que transporte y logística. Es todo aquello que te permite con el alimento inteligente llegar al consumidor. Para lo cual tienes que tener muy buena información sobre el consumidor, sus preferencias y demás. Tienes que tener, en segundo lugar, un buen conocimiento de cómo se producen en el mundo de hoy bienes y cómo se prestan servicios. Sabemos que está fragmentado, que ya no es solamente de un solo lugar. El mundo de la época de Henry Ford produciendo autos todos en una fábrica ya terminó. Hoy se produce en cantidad de lugares, se dispersa la producción en cantidad de lugares. Y hay que entender la lógica de las cadenas productivas. Ya vamos a hablar de ese tema en otra de las presentaciones. La lógica de las cadenas productivas. Y finalmente, hay que entender las reglas. Esto es lo mismo que en el fútbol. Si no entiendes las reglas, no vas a tener posibilidad de hacer un foul sin que se den cuenta. Tienes que entender las reglas para poder usar las reglas. Entender las reglas significa entender cómo se fabrican las reglas. Y las reglas que van a incidir en tu capacidad para sacar provecho a los arándanos inteligentes que puedas producir en el futuro, para poner solamente un ejemplo, van a ser reglas del sector público, producto de negociaciones, producto de medidas internas, y van a ser reglas privadas, que te van a dejar entrar al territorio aduanero del otro país, pero no a la góndola. Y hay que conocer las reglas. Finalmente, yo creo que lo otro que es importante tener en cuenta es que para tener éxito tienes que trabajar duro, durísimo. Nada es fácil en la vida, no lo va a ser, aun cuando uno tenga una idea positiva del futuro de uno. Trabajar duro, 3 capacidades. En primer lugar, la capacidad de diagnóstico. Es decir, entender qué es lo que incide en los desplazamientos de ventajas competitivas en la competencia económica global. Es decir, entender qué es lo que te puede sacar del mercado. Entender aquello que te puede volver obsoleto. En segundo lugar, tienes que tener una capacidad para entender el cómo se articulan los intereses de los competidores y tuyos con aquellos que, además de competidores, pueden ser socios. Es decir, de alguna manera tienes que desarrollar una capacidad para tejer, para articular, para armar coaliciones, para trabajar con otros, para trabajar en equipo, en tu propio país, en tu propia región, en tu propia empresa. Y finalmente, tienes que desarrollar una capacidad para negociar con todos, para negociar ¿cuánto tiempo? 72 horas por día, para negociar en forma permanente. El mundo del futuro va a ser un mundo de negociación permanente, porque va a ser la diferencia del mundo que hemos conocido. Ustedes nos han conocido, son muy jóvenes. El mundo que nosotros hemos conocido va a ser un mundo muy multipolar, muy pluralista, muy mestizo, muy diverso, en que todo el mundo va a necesitar, de alguna manera, negociar, armar, combinar sus intereses con otros. Y de alguna manera eso me lleva a otro libro. Como ven, los libros a mí me hacen, si no soñar, por lo menos imaginar. Y este libro tiene algo que ver con sueños. Es un libro sobre el problema que significó para 6 grandes monarcas
la gente joven diría 6 pibes, que fueran reyes, emperadores, presidentes de la Europa del principio del siglo, que un día se fueron a la guerra en 1914 convencidos que iban a un paseo. Y 30 años después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que habían muerto 100 millones de personas y que habían varios de ellos perdido el empleo, porque habían perdido el país, habían perdido su rol de directivo y en algunos casos habían perdido la vida. Y de alguna manera no lo vieron venir. Y este libro trata de explicar por qué no la vieron venir. Es un libro que tiene un título muy lindo, Sonámbulos. El autor dice, el problema es que estos líderes y su gente creían estar despiertos y estaban dormidos. No habían visto ni captado nada de lo que había cambiado en el mundo. Los 30 anteriores años a la Primera Guerra Mundial, desarrollo del ferrocarril, las ciudades, la clase obrera, cantidad de cosas. Y seguían creyendo que el mundo era el de antes. Y entonces, claro, no podían manejarse en ese mundo. Fueron a la guerra creyendo que era un paseo y fue un desastre. Cuento esto porque de alguna manera, y termino señalando, que el primer libro me evoca la necesidad de estar atento a ese futuro que está al lado nuestro y no lo vemos. Es decir, de alguna manera nos despierta o nos evoca la necesidad de detectar a tiempo hechos cargados de futuro. Y el otro libro nos indica que no podemos ser sonámbulos, que no podemos creer estar despiertos y seguir imaginando que el mundo no ha cambiado y que sigue siendo como era antes. Si sos sonámbulo, vas a creer, vas a estar convencido de que el mundo va a venir a vos. De alguna manera vas a ser millonario y una vez más se va a repetir la historia que alguna vez tuvo nuestro país, que no necesitó salir a vender, sino que vinieron a comprarle. Y yo creo que eso es el gran desafío que tenemos hacia adelante.